Queremos desde la Secretaría de Cultura y desde el equipo provincial de interculturalidad agradecer no solamente la presencia hoy, un sábado, aquí en la ciudad de Rosario, en este encuentro presencial, sino también porque esta clase va a quedar grabada para poder trabajar en la plataforma. Recordarles que tenemos el canal de comunicación del entorno virtual, que es cultura@ansafe.org.ar, ante cualquier situación para poder generar quizás una contraseña, o si tienen alguna dificultad en el ingreso, vamos a trabajar con ese criterio de comunicación justamente para poder estar conectados. Comentarles que ya es la tercera clase, que ya hay material que va a quedar en sí en plataforma, con este video y con los anteriores, con el de inicio, que fue en la ciudad de Santa Fe, el día 28 de marzo, y bueno, todas las actividades que se proponen justamente en este ciclo de formación. También decirles que es muy importante la participación en los foros, donde van a tener la presentación, seguramente María Claudia y Vero, a lo largo de la jornada de hoy. Vamos a repetirlo varias veces porque nos parece sumamente importante que podamos también utilizar la estructura de la formación, que es justamente a través de la plataforma, y con la participación también territorial, como es hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y en el mes de mayo seguramente vamos a estar en la ciudad de San Javier. Hoy es una actividad que tiene algunas características que va a quedar grabado en la plataforma para que sirva también como un instrumento también del desarrollo que vamos a tener en esta formación. Decirles también que vamos a buscar en algunas instancias la situación de poder territorializar el trabajo, que va a ser final, que va a tener algunas características también de elaboración, pero nos parecía sumamente importante hacer la aclaración de la plataforma, de la participación en los foros, y que es un foro de presentación, que es sumamente importante porque si bien hoy estamos acá y hay compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia que van a participar justamente del ciclo. Agradecerles a las comunidades de las escuelas interculturales bilingües de la ciudad de Rosario, a los consejos de cultura de cada una de esas escuelas por la presencia hoy aquí. Rosana Esquivel, muchas gracias por estar también hoy, un día sábado, en este ciclo de formación de educación intercultural que llamamos Construir Educación Intercultural en la Escuela. Problemáticas, avances y desafíos desde un aporte de la antropología. Contarles también que esta actividad es una de las tantas que venimos haciendo a lo largo del trabajo en la ANSAFE provincial, que tenemos un recursero muy importante también para trabajar un montón de fechas que son sumamente importantes y que consideramos importantes para sostenerlas en tiempos donde se busca invisibilizar no solamente a las comunidades, sino también generar situaciones de descreimiento, de marginalidad, de no poder visibilizar situaciones que nos parecen importantes poder sostener. Está con nosotros también Patricia Hernández, secretaria adjunta de ANSAFE Provincial. Agradecerte, Patri, que es de la localidad de San Javier. Estamos desde ayer y queremos contextualizar también esta lucha que venimos haciendo con la carpa blanca itinerante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Se encuentra desde ayer y hoy en la ciudad de San Lorenzo, ya pasó por la ciudad de Rosario, estuvimos 3 días, así que bueno, agradecerles nuevamente la presencia aquí en este instituto y te dejo la palabra, Patri. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días
a todos y todas las presentes. Bueno, un agradecimiento especial de la presencia de ustedes hoy en este tercer encuentro, que se llama Educar para la diversidad en contexto de desigualdad. Vaya título. Con respecto a esto quería decir que educar para la diversidad en contexto de desigualdad no se da de una manera vertical, sino es un espacio de reflexión, un espacio de horizontalidad en donde todos nos educamos, todos aprendemos de estos espacios. Estos espacios que valoramos muchísimo desde ANSAFE Provincial y que vienen desde hace un largo tiempo. Por supuesto que nos sumamos a la lucha de los pueblos indígenas, pero creemos que es importantísimo que nosotros, los educadores, el sindicato ANSAFE, tenga injerencia en estos espacios, en estas formaciones, pero también en la defensa del derecho a la educación. Nosotros hacemos hincapié en eso y sabemos que la educación intercultural la tenemos que sostener entre todos y todas, que es una de las modalidades que es invisibilizada generalmente y que gracias a la lucha de los pueblos y nosotros también nos responsabilizamos y nos comprometemos en esta defensa, ¿no? Y de lo que decía Gustavo, nosotros estuvimos en Rosario y quiero agradecer en este espacio la presencia de las escuelas interculturales de Rosario, los consejos de cultura y lengua, en donde pudimos conocer cuál es la realidad de las escuelas, nos mostraron estos espacios, ¿no? Cómo educar, cómo aprender, cómo es ese camino de ida y vuelta de aprendizaje, no solo en los contenidos conceptuales, sino en todo lo que tiene que ver la defensa de la educación pública. También agradecer a Verónica Greca, a María Claudia Villarreal. Yo decía hoy, son el hilo conductor de esta formación. Ustedes saben que se necesita mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Esto no empieza y termina acá, sino que son muchos días de trabajo, muchos días de coordinación. Y bueno, nosotros estamos en este periodo de lucha con la instalación de la carpa blanca en distintos lugares. Entonces, lo hacemos y por supuesto que en cada localidad y en cada departamento donde hay escuelas interculturales y hay consejos, vamos a visibilizar esta lucha, esta defensa de la educación intercultural. Nada más que eso, y decirles que es importante, como decía Gustavo, la participación en esa plataforma. Se los quería recomendar, que interactúen, que escriban en los foros. Es importante, sabemos que esta formación está mirada desde los espacios nacionales con mucho orgullo desde la CETERA. Somos el primer sindicato que hacemos este tipo de formación, por eso lo quiero valorar, por eso valoro tanto el trabajo de Vero y de María Claudia. Bueno, nada más, mucho para decir, pero queremos llevar adelante este espacio, así que le doy la palabra a Vivi, que tiene una compañera para presentar. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar. La verdad que es un orgullo tener este instituto a favor nuestro, digamos, que podamos un sábado a la mañana tenerlo abierto para que ustedes estén presentes acá. Saludar a todas las compañeras docentes, a todos los idóneos que están acá presentes, que también es una alegría tenerlos. Bueno, y vamos a presentar una visita muy especial, que es a Isabel Paredes. Vení. Voy a hacer la introducción, va a tener un ratito para hablar. La compañera es de nuestro nivel inicial, es coordinadora en el Chaco
mandato cumplido, egresada laboral, pero de la carrera del nivel inicial del Chaco. Así es. Bueno, Ñachekra Sotaena, gracias por estar acá en Rosario. Bueno, estuve ayer porque hicieron también la colocación de placa de mi hermano, que trabajó también con Claudia, con Verónica. Bueno, trabajó mucho también con los colegas Graciela, Iván y Ever, y entre tantos compañeros que son los Coyopí, dicen, de la Taigoyi. Y creo que muchos de los docentes que hoy están acá conocen o están conociendo la educación bilingüe intercultural. En Chaco somos pioneros en educación bilingüe intercultural, pero siempre las comunidades son las que tienen que demandar, ¿no? Porque no viene el gobierno a darnos o a preguntarnos qué necesitamos los pueblos indígenas. Nunca. Ni una escuela van a decir, bueno, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué modalidad quieren ustedes? Sino siempre se basa en la imposición. Entonces, todos los pueblos, creo que en Latinoamérica estamos así. Bueno, soy de la etnia Com, soy de Pampa del Indio, Rayenat. Me llamo Isabel Paredes. También, bueno, ingresé a la docencia en el año 1990. Somos los primeros auxiliares docentes aborígenes en Chaco, en primaria. O sea, nosotros teníamos que enseñar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, de los tres pueblos que hoy están en Chaco, Mocoit, Huichi y Com. La primera formación tuvimos de los tres pueblos. Cuando se promulgó la ley del Chaco, entonces ahí nosotros ya estábamos cursando. También buscaron camino los primeros docentes, los primeros antropólogos. También estuvieron psicólogos de todas las disciplinas, digamos, porque también era el primer camino que se pudo transitar. Así que fue todo un camino, un proceso largo que hoy ya son 35 años, la educación bilingüe en Chaco. Y de ese camino empezamos por la primaria. Después se buscó, como los jóvenes no podían terminar un secundario, entonces empezamos también a transitar de pedir para que los jóvenes terminen en una escuela secundaria bilingüe intercultural. Entonces pudimos hacer proyectos, nos acompañaron siempre las ONG, ENDEPA, INCUPO, son las que siempre estuvieron en las comunidades. Entonces, cada pueblo también hizo su camino, empezar a hacer, ¿no?, los proyectos. De ahí se pensó después, egresaron en BLABI, que son los bachilleratos libres para adultos, ¿no?, bilingüe intercultural. Después, bueno, también se pensó para que los jóvenes también, los adolescentes, tuvieran un secundario bilingüe intercultural. Entonces, también se hizo ese trabajo. Hoy hay escuelas secundarias de hasta que egresen quinto año los pibes. Así que todo un proceso. Después se pensó para instituto también superior, bilingüe intercultural, y también se logró en Chaco. Entonces, las comunidades indígenas, también tenemos un centro que se llama CESBI, Centro Educativo Superior Bilingüe Intercultural, que está en Pampa del Indio y tiene 5 carreras. Está un profesorado de Pedagogía Bilingüe Intercultural, una en Comunicación Social Indígena
y después enfermería. Enfermeros son técnicos en enfermería bilingüe intercultural. Después tenemos la carrera de ciencia jurídica. También tenemos el profesorado en educación bilingüe intercultural para la educación inicial. Son 5 carreras las que hoy funcionan, la que sostenemos. ¿Tenemos persecución política? Sí. ¿No? Sí. Estamos en este proceso muy crítico, donde creo que todos, como escuela estatal, como escuela privada, como escuelas bilingüe intercultural, estamos en este proceso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que unirnos como docentes, como trabajadores, ¿no? Ya sea estatal, privado, porque ¿qué es lo que sueñan esos pibes? Que nosotros estemos, que nosotros existamos ahí, que nosotros todo el tiempo tenemos que estar abriendo camino para ellos, para el futuro de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Entonces, esa resistencia, ¿no? Esa resistencia y también hoy escuché a la compañera que bueno, están siempre los sindicatos, nosotros siempre, el sindicato también ¿cómo es? Sí, o sea, son los sindicatos docentes, pero también está hay uno que es más a nivel nacional, digamos, siempre nos acompañó, CETERA, sí. Siempre nos acompañó, siempre nos abrió, digamos, sus sedes para que nosotros también, todos los reclamos que nosotros tengamos, ellos nos dan un espacio, un lugar para quedarnos, porque no es fácil, digamos, ser del norte e ir a la capital chaqueña, es lo mismo que si ustedes se trasladan, por ejemplo, hoy estaba escuchando que van a ir para Mayo, para Santa Fe. Y son kilómetros, digamos. Y por ahí cuesta, pero están los compañeros. Y esos compañeros también son importantes en la vida cotidiana, en la vida del docente. Así que valorar todo lo que por ahí puedan construir, valorar a los antropólogos que también registran, guían ese trabajo, porque también es muy importante. Así que bueno, agradecerles a ustedes y bueno, también le decía a los compañeros que siempre estamos en Chaco y por ahí si necesitan algún aporte también estamos. Así que Hanachek, muchísimas gracias. Antes de invitar a María Claudia y a Verónica, quería valorar que estamos en la Semana de los Pueblos Indígenas y valorar este espacio como un espacio de resistencia, ¿no?, a las políticas que lamentablemente hoy nos perjudican. Así que es un espacio importante, es una trinchera para decir que no estamos de acuerdo con las políticas que se están aplicando tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bueno, buenos días a todos y a todas. Una alegría estar acá en este lugar tan lindo, gracias a las autoridades del instituto. Y bueno, me voy a permitir en este encuentro presencial prestarle un ratito hasta que termine, después me la tenés que devolver, algo que es mío y que lo hizo Abel. Cuidado, por favor. Para que acompañe con su presencia este encuentro el gran querido Abel, siempre presente con sus enseñanzas. Sin él mucho de lo que después nosotros retomamos y reelaboramos hubiera sido posible. Decir también que hay materiales
impresos de Abel sobre artesanía, y hay uno en prensa, un capítulo de un libro que está editando El Normal número 1, específicamente sobre la labor y la historia de Abel desde Chaco, el trabajo en el Chaco, el proceso migratorio y su labor acá en Rosario. Así que bueno, ayer fue un día muy fuerte y emotivo con la sorpresa de la placa que no sabíamos, así que bueno, te lo presto un ratito. Bueno, antes de empezar, como dijo Gustavo, recordarles que en la plataforma hay, bueno, en primer lugar estaba el foro de presentación, sí, que bueno, ya hay bastante más gente que fue escribiendo sobre su participación, contándonos de dónde son, por qué están interesados en la formación, bueno, como para que nos podamos ir conociendo un poco más. Y también Ahí. más cerquita, ahí, bien, bárbaro. Bueno, y también desde la semana pasada hay una actividad que es obligatoria sobre la unidad 1, que es esta que estamos cursando ahora. Esta de hoy sería la última clase de esta primera unidad. Ya la semana que viene comenzamos con la segunda unidad de este curso, que tiene en total 3 unidades. Y bueno, hay una actividad que es de reflexión, síntesis de lo trabajado hasta ahora, sobre una pregunta sobre, bueno, este proceso de aprendizaje y desaprendizaje, lo que estuvimos viendo en estas últimas clases. Se puede hacer en grupitos de hasta 3 o individual, depende cómo sea que estén transitando esta formación. Pero bueno, no olviden hacerla y subirla, ¿sí? Hasta la semana que viene, creo que el jueves es el último día, porque ya arrancamos como el tema que sigue, ¿sí? Así que bueno, recordarles eso antes de empezar la clase. Bueno, ahora la dejo a María Claudia. Sí, bueno, en general, como decía Patricia, esta semana fue una semana de mucha actividad por la Semana de los Pueblos Indígenas, que se ha trabajado muchísimo en las escuelas de IB y entiendo que en las otras escuelas también. Algo, supongo. Y bueno, vamos a empezar con música. Vamos a empezar con una canción para despabilarnos un poquito, que es un rap de jóvenes de Derqui, Buenos Aires, y que de alguna manera tiene que ver o se puede articular con algunas de las cuestiones que venimos hablando hasta ahora. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta canción, si les parece. Somos de combatir, somos los resistentes, somos compulsivamente represento este ambiente con respeto para mi gente, somos de combatir, somos los resistentes, somos compulsivamente represento este ambiente con respeto pa' mi gente. Corta la bocha en el ambiente, voy a subir el mic, el barrate se reviente, siempre para el frente ya se siente. No somos exponentes, pero somos referentes de la etnia latente, barrio como acá presente. Esto es un trago bien fresquito cuando todo está caliente. Sube la temperatura como Chaco por diciembre. Son 50 grados de cultura maniobrado con respeto pa' mi gente. Estos indios no se resignaron y seguimos apostando, implementando. Cuando canto estoy al tanto, lo que cuento también cuento. Soy mi pueblo grafiteando, con la falla entrelazado estoy atado. Amo mi cultura, amo lo que hago, por eso lo hago. Por eso cuando subo estoy cebado, fino flow, esto torna mi hermano. Somos tu terror, el error, no lo creas, sí señor. Rompo la estatua del conquistador con cada rima que me tiro yo. Esto es un show, cada rima tiene que... No cambio de rol, solo con mi voz me demuestro. Defiendo a los nuestros, si tú faltas el respeto te patean en el recto. Vos sos el insecto, como un sapo te detecto con mi lengua tu defecto. Llegué junto contigo, costilla contigo.
Hola. Bueno, algunos datos, ¿no? De este dúo de rap originario son los hermanos Con Brian y Nahuel López, del barrio de Erqui, provincia de Buenos Aires, que desde el 2018 hasta la actualidad pergenian y piensan y crean de alguna manera un rap particular, que es el llamado rap originario, porque sentían que el rap tradicional argentino no los representaba. Y a través de sus letras, que están en ambos idiomas, ustedes ven que aparecen en el video palabras en com y también hablan en español, hablan de sus historias de vida y lo que es vivir en la ciudad. Porque bueno, un núcleo también interesante para pensar es esto de los jóvenes en la ciudad. ¿Qué pasa? Los jóvenes indígenas en la ciudad, que están atravesados por y en las letras de sus canciones aparecen la marginación espacial en la ciudad, la llegada en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y bueno, siempre con esa amenaza del desempleo y la discriminación, ¿no? Ahora vamos a retomar algunas cuestiones de esto y bueno, presentar que en el encuentro de hoy, que cierre de la unidad 1, como Vero acaba de nombrar, recordamos así básicamente que en las primeras clases hicimos una historización del lugar de los pueblos originarios en la formación de la nación argentina, el primer encuentro, las diversas formas de discriminación por parte del Estado, de los estados nacionales y provinciales también, también como los procesos de reemergencias actuales. También desplegamos algunas concepciones, algunas nociones que nos parecían importantes abordar, porque de esas concepciones dependían el tipo de educación intercultural que se puede producir. Como así también los modelos históricos de educación implementados para pueblos indígenas, donde sin duda está atravesada por la lengua, y de ahí un poco pensar este rap. ¿Son originarios? ¿No son originarios? El rap, la música tradicional, bueno, vienen muchas preguntas, ¿no? Y en este encuentro lo que vamos a intentar hacer es empezar a pensar el presente de la EIB en la Argentina, focalizando puntualmente en algunos aspectos nodales que creemos que la caracterizan, para abrir luego a un debate intercambio a partir de algunas preguntas disparadoras que luego les vamos a compartir. O sea que en realidad nuestra exposición o nuestro compartir algunas cuestiones va a ser bastante corta para dar lugar y aprovechar la posibilidad de la presencialidad en el día de hoy. Bueno, podemos poner la primera placa. Bueno, ¿cuáles serían las deudas pendientes en torno a la EIB en el presente? Sin leer esto, bueno, podemos tener algunas ideas, ¿no? Pero bueno, sistematizando un poquito algunos aportes que vienen que vienen del trabajo territorial, que vienen del análisis y que vienen de investigaciones coparticipativas. Recordamos que en el censo 2022, 1.306.730 personas en viviendas particulares se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios, representando el 2,9% de la población. Y sobre esa cantidad, respecto a la educación, el 28,3% de esa población indígena asistía en ese momento a un establecimiento educativo, en el 2022. Entonces, más de 1 millón de personas se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos originarios. Y de esas personas, 250.000 niños, niñas y jóvenes asisten a la escuela. Sin embargo, el Sistema Educativo Nacional solo identifica en sus registros 1/3 como miembros de comunidades indígenas. Bueno, ahí tenemos un problema. La invisibilización en los censos de la población indígena.
en los censos y también en las instituciones, ¿no? Por eso en ese momento, haciendo una pequeña historización, que no hace tanto, estamos hablando de 4 años atrás, una agrupación que era el Tejido de Profesionales Indígenas de Argentina, hace un reclamo respecto a la importancia de que se incluya en ese cuestionario la pregunta sobre la lengua. De hecho, presentaron un recurso de amparo que no fue permitido, supuestamente en ese momento, porque no había papel suficiente para imprimir y hacer la modificación. Se había propuesto la inclusión de preguntas sobre el habla de lenguas indígenas en el país, y por eso armaron una campaña que se llamó 1 millón de firmas, muchos de nosotros firmamos, por la inclusión de lenguas indígenas, y también denunciaron un racismo epistemológico en la educación superior y la falta de consideración de sus conocimientos en las políticas públicas. Un poquito antes, en el 2019, el observatorio de la UNIPE, fíjense que en el 20 tenemos la pandemia y sabemos, no solamente por el trabajo territorial, sino también sabemos por estudios que se han hecho, y hay muchísimos, sobre pueblos originarios y otros colectivos en contexto de pandemia, el recrudecimiento de la situación, o sea, el ponerlo en carne viva, lo que estaba pasando con los pueblos. Inclusive, cuando se produce el censo, personas que no querían ir a las comunidades a censar. O zonas o barrios indígenas que fueron como vallados donde no se podía entrar y quedaron aislados. O sea que hay una reproducción de esta situación de desigualdad también en estos procesos de visibilización. Decía que ese observatorio de la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, arrojó antes de la pandemia, el año antes, que 83.000 de los 250.000 que cursan estudios están inscriptos como pertenecientes o descendientes de pueblos originarios. ¿Querés pasar, por favor? Bien, hablamos de, sin duda, una población que sigue invisibilizada. Nos podríamos preguntar cuántas escuelas cuentan con alumnos indígenas en su matrícula. Podemos identificar a nivel primario, a nivel secundario, donde está los que saben, ¿cómo se llama? Sí, claro, que podés marcar, pero a nivel superior no. O sea que imagínense, en los profesorados directamente no sabemos si tenemos alumnos de pueblos indígenas o no. O por ahí, por casualidad, nos enteramos en 3er o 4er año cuando ya se van. ¿Hay suficientes maestros bilingües? ¿Cuáles son las trayectorias educativas de estos estudiantes? Que tiene que ver con algo de lo que habíamos trabajado en la última clase, ¿no? Esto de los niveles educativos, no pensarlo fragmentado y volver a esa categoría de trayectorias reales, en contraposición a esas trayectorias ideales occidentales, que en realidad la mayoría de niños y jóvenes indígenas o no atraviesa, sobre todo en este contexto de confusión, agregaría otras cuestiones, de confusión, de apego al celular y a las propuestas que el mismo celular promueve, donde hacen competencias tremendas y que lo vemos en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, ese informe finalmente destaca de que no hay una definición consensuada a nivel nacional de las características que tiene que tener una escuela para ser considerada parte de la modalidad. En algunos casos se tiene en cuenta la existencia de matrícula indígena, de niños, niñas y jóvenes indígenas. En otro, la presencia en esas escuelas de docentes y auxiliares indígenas. En otras, que haya la inclusión de materias o algunos espacios de definición institucional, por ejemplo, que sean en lengua y cultura indígena. Finalmente,
es posible saber que no toda la población que se reconoce indígena o descendiente accede a una escolaridad con una perspectiva intercultural, y qué decir de aquellas escuelas donde no está la modalidad. Y de hecho, muchos de los presentes y docentes de escuelas comunes se encuentran también con el desafío de cómo incluir la perspectiva intercultural donde no hay maestros interculturales. ¿Cómo hacerlo? Y cuando no hubo una formación docente en interculturalidad. Bueno, entonces, siguiendo un poquito la placa, volvemos a la anterior, a esa. Bueno, como dentro de estas deudas podemos resumirlas en, bueno, atender a esa diversidad de la Argentina, que parece que la IB no la está alcanzando, y considerar también los contextos de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones indígenas. Porque muchas veces esa relación tan cerrada entre pobreza y pueblos indígenas e indigencia, que es el nivel más bajo, ¿no? En estas cuestiones, muchas veces obtura, como dice allí, la posibilidad de pensar en estrategias de una educación para estos jóvenes y niños y niñas, justamente por, y bueno, este contexto o su cultura no les permite avanzar en sus conocimientos y posiblemente fracasen. Es sabido que la relación entre pobreza e indígena es un patrón que sigue presente, y que a pesar de que a nivel nacional haya políticas educativas o políticas públicas que intenten mejorar la situación de algunos sectores, aún así el colectivo de pueblos indígenas no entran como favorecidos en esos cambios. No necesariamente benefician a los pueblos indígenas. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las salidas posibles? Bueno, lo que estuvimos hablando hasta ahora, de alguna manera. Avanzar en transformaciones de estructuras políticas que son uninacionales, que no reconocen las diversidades, mediante otras más plurales que permitan la participación de los pueblos indígenas y el resto de la sociedad en su organización, conducción y control, que no significa separación del Estado. De ninguna manera los pueblos indígenas piensan constituir estados aparte o separarse, como dijo en su momento alguien, que querían separarse de los mapuches, separar la Patagonia y, bueno, hacer un estado aparte. No, de ninguna manera. Seguimos. Bueno, esta es una imagen que me gustó, ¿no? Que tenía que ver con de Infobae, donde analizaba estos datos de la UNIPE en este contexto de pandemia, ¿no? De lo que fue el contexto de pandemia. La diapositiva que sigue, las dos diapositivas que siguen, también intentan un poco resumir o tomar algunas de las cuestiones que estuvimos hablando. O sea, cuando hablamos de una educación bilingüe intercultural, si pensamos lo bilingüe y si pensamos lo intercultural, entendemos que sin duda la cuestión de la lengua es importante, o sea, se considera importante la incorporación de la lengua indígena, pero bueno, hay una diversidad y heterogeneidad de situaciones en las escuelas, y en la provincia de Santa Fe, diría también, si bajamos un poquito, que representan complejidades que a la hora de pensar estrategias para la inclusión de la lengua indígena tiene sus límites. A ver, incluir las lenguas indígenas en las materias escolares, ¿cómo? Que a su vez también atraviesen las vías de comunicación en espacios no de la clase solamente de lengua com o artesanía com. Hay que tener en cuenta que los distintos grados de vitalidad de la lengua,
los estatus de estandarización, es decir, quién tiene autoridad para decir cómo se escribe determinado concepto. Hay, eso es todo un tema, ¿no? ¿Quién es el traductor? He tenido la oportunidad de presenciar situaciones donde varios compañeros y amigos debatían sobre cómo se escribiría o debería escribirse tal concepto. Bueno, sabemos que hay variedades dialectales, regionales, y bueno, esa es una cuestión, por lo menos una cuestión a considerar para pensar la inclusión de la lengua, quién la enseña y cómo. La formación de maestros indígenas y no indígenas en lingüística y didáctica de las lenguas. Bueno, ahí tenemos también todo un núcleo. ¿Cómo se enseña la lengua? ¿Cómo se enseña francés? ¿Cómo se enseña inglés? ¿Hay materiales didácticos que enseñen la gramática de las lenguas? Concretamente, ¿cómo se hace en las escuelas? Piénsenlo porque eso después va a aparecer en el trabajo grupal. Bueno, tampoco queda claro cuál es la que se enseña, si es el español, porque son chicos que hablan el idioma, o si es la segunda lengua. Bueno, esas cuestiones tampoco. Seguimos. Y con respecto a la parte de la interculturalidad, pareciera que se traduce en una estrategia de trabajo en el aula medio a nivel retórico. Y queda como entrampado, como un esfuerzo que muchas veces no se consigue, pero que no traspasa las puertas y las paredes de pensar que es una construcción más a nivel de lo político y de lo social que respete justamente y que valore esa diversidad. Decimos que no tenemos de ninguna manera que olvidarnos de lo político dentro del discurso, sino caemos en esas visiones multiculturalistas que ya hablamos, ¿no? Donde la desigualdad social no aparece. Tampoco es un problema educativo solamente la IB. No. Justamente es social y político. Se trata de relaciones más amplias que están atravesadas por condiciones diferentes y desiguales de poder. En sí mismo que haya IB no quiere decir que se va a transformar el statu quo, decía Díaz, de una situación que está como frenada o que en sí misma por ser E y B se avanza. Es fundamental que podamos cuestionar el para qué y el desde dónde una escuela y una educación, y entonces acá lo ampliamos, no nos quedamos solamente con las escuelas de IB, estamos hablando de una educación. En estos contextos. Y si en esa escuela decimos que no hay contextos de diversidad, nos estamos equivocando. ¿Y continuamos? Bueno, finalmente, de mi parte, recordar que nosotros hablamos de no interculturalidad crítica y sin duda recordar los aportes tan importantes que abrieron camino en América Latina de las pedagogías críticas y la educación popular, sin duda. Esto de lo llamado, la posibilidad de pensar y construir inéditos viables, ¿no? En términos de Freire, que no es una utopía en un sentido irrealizable, sino anclarnos en la esperanza, en la acción y la praxis crítica que promueve futuros posibles y no vividos, o sea que serían inaugurales, serían epifánicos de alguna manera. En este punteo simplemente ubico que también la interculturalidad o la perspectiva intercultural, la IB,
tiene un carácter político, transformador y decolonial, y en ese sentido articula con los aportes de estas pedagogías, ¿no? En ese punteo, que de alguna manera algo de esto ya trabajamos, no lo voy a repetir, simplemente recordar que los movimientos sociales y las luchas de los mismos pueblos se convierten de alguna manera, en un sentido amplio, en pedagogos colectivos. Producen saberes, subjetividades y nuevas formas de ser y estar en el mundo a través de prácticas de resistencia. Como decía Patricia al principio, la construcción y los avances en EIB y educación intercultural, ¿cómo estás? Es fruto de las luchas de los mismos pueblos, y el Estado en algún momento recoge estas demandas y hay un proceso de apropiación que tiene particularidades situadas y territoriales. Bueno, hasta acá sería lo que yo compartiría. Bueno, sí, seguimos. A ver, con la que sigue, con la placa que sigue. Ahí está. Bueno, a modo, digamos, hemos abordado estas cuestiones, pero como para ir de alguna manera sistematizando las problemáticas, las reflexiones que hemos ido viendo hasta ahora, podríamos mencionar que hay 3 aspectos que son nodales a la hora de caracterizar el presente de la EIB en Argentina. Bueno, estos 3 aspectos refieren en un primer momento a los niveles de alcance de la EIB, que recién comentaba María Claudia. Otro tiene que ver con la formación docente, y en un tercer punto sobre la enseñanza de las lenguas. ¿Sí? Todas cosas que hemos estado de alguna manera conversando, pero bueno, vamos a ir viendo algunas de las principales preocupaciones que después, bueno, van a retrabajar ustedes. Bueno, pasamos a la que sigue. Respecto de los niveles escolares, ¿sí? Bueno, esto de que decía María Claudia, pensar a qué niveles está referida la EIB, que una cosa es que se piense como transversal y otra cosa es que luego en las prácticas, bueno, hacia dónde apunta, ¿no? Y en general está referida a los niveles más básicos, ¿sí? Inicial y primaria, y sobre todo los grados inferiores de la primaria, y en muchísimo menor medida secundaria y superior, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí subyace una concepción de lo que hemos hablado de pensar en una educación como compensatoria, como niveladora, como un medio para llegar a lo que luego debería ser, ¿sí? Que es la educación común. Y bueno, y cuando ya se adquiere cierto nivel, se cede paso a la educación común y la educación intercultural, entonces, bueno, queda relegada de alguna manera, y entonces, bueno, la importancia, aunque se plantee como transversal, en la práctica, bueno, aparece, como dice ahí, como algo como de transición. Es como, bueno, mientras para llegar a lo que debería ser, ¿sí? Bueno, esto además tiene consecuencias, implicancias en los procesos de identificación. ¿Sí? El concepto de identidad va a volver muchas veces en esta formación, porque es importante, no podemos pensarlo separado de estos procesos. Entonces, bueno, se transmite, aunque sea implícitamente, una desvalorización de la identidad indígena, si en un momento ya deja de ser importante y deja de estar en la escuela, ¿no? Y también hemos visto que los procesos de identidades étnicas no son de una vez y para siempre y ya está y listo, ¿no? Sino que son dinámicos y dependen mucho de los contextos históricos. Entonces, si los jóvenes aprenden que eso no es importante, que no es válido, que la escuela no tiene lugar, mucho menos en el nivel superior,
los procesos de identificación entonces van a perder valor, vigencia y van a dejar de estar, ¿no? Y bueno, esto de que muchas veces los jóvenes no se identifican y demás, que se plantea como problemática, bueno, obviamente no puede pensarse separado también de estos procesos, ¿no? Entonces, esto, digamos, de pensar en la EIB solamente replegada a los primeros años también tiene implicancias en los procesos de desvalorización de las identidades y obviamente que impacta en esos procesos. Pasamos a la otra, ¿puede ser? Bueno, el segundo de estos núcleos, aspectos nodales que identificábamos de la EIB en el presente, tiene que ver con la formación docente, ¿sí? Dijimos recién que, bueno, en el nivel superior la EIB no aparece como transversal, tampoco en específico en la formación docente. Entonces, bueno, se va a dar una coexistencia, convivencia compleja entre los docentes indígenas y no indígenas, tanto a nivel personal, profesional, bueno, eso ahora lo vemos, ¿no? Pero fundamentalmente los docentes no indígenas han recibido una formación tradicional no intercultural, ¿sí? Y recién se acercan a cuestiones que tienen que ver con la diversidad y todas estas cosas que estamos hablando en la práctica, ya trabajando en escuelas interculturales, no previamente, no vienen con una formación que implique un conocimiento sobre estas cuestiones. Entonces, decíamos, en relación con la formación docente, se da una formación muy desigual entre los maestros no indígenas y los maestros indígenas, que los maestros no indígenas reciben una formación tradicional que no tiene en cuenta cuestiones que tengan que ver con las diversidades, la desigualdad, contenidos de interculturalidad y demás, y que recién el abordaje de estas cuestiones aparece en la práctica. Entonces se da en la práctica un compromiso desigual que depende, bueno, de la intención, voluntad de cada uno, porque no es que se venga con una formación previa respecto de esto. Entonces, bueno, muchas veces esa convivencia resulta tensa o compleja, ¿no? en los espacios en concreto. Bueno, también en relación con los docentes no indígenas podríamos plantear algunas desafíos. En un primer momento los docentes indígenas eran líderes, referentes de sus comunidades, con un conocimiento muy amplio respecto de sus comunidades y a lo mejor menos acceso a la educación formal. Cosa que más recientemente también se ha producido un proceso de transformación donde hay muchos docentes indígenas más jóvenes, con menos trayectorias como líderes de sus comunidades, pero más amplio acceso al nivel educativo formal y a la educación superior, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se van a plantear conflictividades que, bueno, en cada caso particular tomarán sus formas, pero bueno, es bastante dispar el panorama, ¿sí? Respecto de la formación docente y esa convivencia que en contextos, como venimos hablando desde el principio, de diversidad, desigualdad, discriminación, racismo, etcétera, etcétera, bueno, obviamente que las jerarquías están dadas en las escuelas donde, bueno, los docentes no indígenas tienen un mayor lugar que los docentes indígenas, bueno, para plantear múltiples cosas, ¿no? Vos querías agregar algo recién. Sí, quería agregar con respecto a formación docente, ¿no? La diversidad de esta que está, de situaciones que está describiendo Vero, ¿no? Sin duda, los docentes de los distintos niveles no indígenas, aún en el presente, y se imaginan nosotros, o sea, mi primera carrera que fue profesorado de historia, no existían prácticamente los indígenas. Todavía continúan reproduciendo, pero también es importante decir que desde hace unos años se ha abierto una línea y hay ciertas oportunidades. Una es esta, por ejemplo, de formación en interculturalidad dentro de las modalidades que se abren o que empiezan a abrirse en distintos ámbitos y también en los ámbitos de los profesorados de formación docente, tanto a nivel inicial como a nivel primario.
Nosotros estamos frente a nuevos diseños curriculares. En el eje 3 lo vamos a trabajar. Y sin duda, esta cuestión de que la práctica se hace, por supuesto, haciendo se construye. Pero siempre me parece que también al interior de las instituciones hay equipos directivos que pueden facilitar o pueden frenar la construcción de proyectos interculturales, elegir entre estos núcleos que aparecen ahora en saberes y mundos, elegir interculturalidad como los otros y sostenerlo. Las instancias de formación en los profesorados, que yo diría no más de 10 años, podemos identificar que puedan llegar, que se puedan sostener y que se pueden abrir y que no dependan de las gestiones. Esto me parece importante. Y al interior de las escuelas de IB, a su vez también poder producir y trabajar conjuntamente distintos actores donde, como en cualquier escuela común, hay heterogeneidades, hay formas de pensar distintas, hay formas de ver distintas las cuestiones. Y creo que en el trabajo colectivo, no retóricamente diciéndolo, ¿no? En el trabajo colectivo, en función de determinado objetivo, claro, creo que esas diferencias o esas asperezas en modos de ver pueden llegar a, pensando en los chicos, en las chicas, sin duda, a ir para adelante y avanzando en la IB. Sino, por ejemplo, el movimiento de docentes con los concursos. Docentes que han trabajado muchos años en escuelas de IB y tienen todo un bagaje fuertísimo. Y van de directoras a otras escuelas. Bueno, ahí van a ser también semilleros, lo estábamos hablando hoy con alguna compañera, en esas otras escuelas donde están, sean de IB o no. Por eso me parece que también es como una conjunción entre desde arriba y desde abajo. Desde arriba y desde abajo, es como una construcción de los dos lados, desde las comunidades de los docentes indígenas y no indígenas y también desde los equipos directivos, que sabemos que por lo menos en la ciudad de Rosario y en otros espacios también de la provincia, están proclives e interesados a realmente cumplir con la ley también. Porque si es una escuela de IB, también cumplir con la ley. Bueno, seguimos con el tercero de estos núcleos que tiene que ver con la enseñanza de las lenguas, que también ya hemos hablado bastante, pero es una cuestión importante, ¿no? Sobre todo, bueno, tener en cuenta el panorama tan dispar que hay en relación con las lenguas y sus procesos de desplazamiento. Entonces, como hablábamos la clase pasada, en general, bueno, eso que dice ahí, ¿no? Que hay un ideal de un niño indígena, hablante de su lengua materna indígena, que en la escuela aprende castellano. Bueno, eso en general, por lo menos en la provincia de Santa Fe, no es lo más común, o diríamos que es hasta excepcional. El bilingüismo es en general la situación más común. Y bueno, y también dentro de ese bilingüismo, las competencias comunicativas, si la lengua se habla en el ámbito cotidiano o no, si la lengua indígena se aprende como primera o segunda lengua. Bueno, son todas cuestiones que influyen a la hora de pensar cómo ¿sí? Se va a enseñar la lengua indígena, las didácticas, todas estas cuestiones que son desafíos a construir, como decía María Claudia, desde todos los ámbitos, ¿no? Bueno, además también de este conocimiento previo respecto de la situación lingüística, también, como decía María Claudia hace un rato, no separar la cuestión política del aprendizaje de una lengua, ¿sí? Digamos, bueno, ¿para qué se enseña una lengua? Porque si no, de nuevo, corremos ese riesgo de folclorizar y de que, bueno, se enseñen palabras en una lengua indígena como anécdota o como algo pintoresco o como algo del pasado, ¿no?
Entonces, bueno, eso, digamos, también es algo, digamos, a tener en cuenta a la hora de pensar la enseñanza de las lenguas indígenas en contextos interculturales. A la vez, pensando, bueno, en las didácticas y en toda esta cuestión, bueno, pensar el para qué, porque también, bueno, lo venimos diciendo, la educación intercultural pensada como transversal tiene que pensarse no solamente para adentro de la escuela, adentro de las aulas, sino pensada a nivel social, más general, para producir cambios y justamente pensar en transformar esa desigualdad, ¿no? Entonces también, si tratamos de inscribir la enseñanza de las lenguas indígenas con esa mirada, bueno, también va a tener que producirse transformaciones a la hora de cómo se enseña. Hace unos años, con María Claudia, que siempre comentamos el ejemplo, nos encontramos en una... No es que presenciamos el proceso de la actividad, fue un afiche que vimos pegado, donde había un contenido muy, muy tradicional, como si dijéramos, no sé, la conquista de América, la conquista del desierto, pero con una mirada muy discriminadora hacia los pueblos indígenas, traducido a la lengua indígena, ¿no? Bueno, cómo se dice tal y cual cosa en lengua com, por ejemplo. Entonces, bueno, eso sería de un abordaje intercultural de tal, no digo, como que, qué sé yo, que un chico sepa decir en su lengua que Colón descubrió América y nos trajo la civilización, bueno, no, no, es medio borrar, sí, con el codo lo que vamos escribiendo con la mano, ¿no? Entonces, bueno, pensar también en la implicancia política de, bueno, la lengua como que transmite una cosmovisión y que es mucho más que palabras a traducir y que no es solamente un contenido porque hay que ponerlo o porque queda lindo, ¿no? Vamos a la... Ahí está. Bueno, entonces, como antes de cerrar, porque para cerrar van a ser las preguntas que les vamos a dar para trabajar, pero para abrir a la reflexión, pensar desde quiénes y hacia quiénes, también algo de esto está en la bibliografía que está subida en la plataforma, pensar desde dónde y quiénes son los destinatarios, no pensar solamente que los contenidos referidos a la interculturalidad sean solo problema, entre comillas, de los maestros indígenas, digamos, de que bueno, solamente ellos tengan que ocuparse de eso porque los demás están como por fuera de la diversidad entendida como problema, como hablábamos otras clases. Entonces, bueno, digamos, realizar esa separación entre el conocimiento, el saber universal y lo intercultural, pero como sinónimo de lo indígena, ¿no? Tratar como de romper un poco con esa cuestión. Pensar también la cuestión de los niveles educativos y poder pensarla realmente como transversal y que no solamente quede relegada a los niveles inferiores con todo lo que implica eso de inferiorización en general. Y bueno, y también la cuestión de las lenguas, como veníamos diciendo, ¿no? Y bueno, para cerrar, volveme, así leemos esta cita de Carolina Hedge, que es una de las autoras que tienen disponible. Dice, la EIB tiene que ser reconocida como un campo de derechos luchados y ganados por los colectivos indígenas, dejando de proceder como si la escuela estuviera aislada del contexto histórico y sociocultural, omitiendo la inferiorización y subordinación que padecen los pueblos indígenas en Argentina y en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, poder pensar justamente una construcción transformadora de todo esto. Bueno, y ahora sí, para abrir el debate, te dejo... Bien, bueno, la idea sería, entonces, que aprovechando este espacio que es amplio y cómodo, y que se pueden acomodar como prefieran, y qué lindo que sería que se puedan mezclar. Socializar, describir y problematizar situaciones concretas que hayan vivido o observado en los ámbitos de su rol y desempeño laboral. Es decir, que puedan comentar con sus compañeros situaciones concretas que tengan que ver con las problemáticas de esos tres ejes. Y finalmente, pensar colectivamente propuestas, ya pueden ser para el aula, institucionales o sociocomunitarias. Cuando hablamos de los sociocomunitarios estamos hablando también participación de familias u otros ámbitos barriales que tengan relación con la escuela.
que permitan avanzar en construcciones cotidianas de interculturalidad. Vuelvo a decir, recomendaríamos que estaría buenísimo que se puedan mezclar. Hola, buenos días. Bueno, nuestro grupo es bastante numeroso. Javier se tomó el trabajo de contar y dice somos 24. No nos escuchábamos, pero después nos empezamos a escuchar. Fuimos analizando los ejes, debatimos y salieron cosas muy interesantes. El eje que nos parece prioritario es el de formación docente, porque sin la formación docente y la práctica profesional, ¿cómo vamos a aplicar esta interculturalidad bilingüe? Tenemos ganas de aprender, pero no fuimos formados para esto todavía, y por eso estamos acá. El primer análisis que hacemos y que marcamos fue entre los dos diseños que existen hoy en la provincia de Santa Fe. Un diseño de nivel inicial, enfocado en un gobierno, ¿sí? Porque esto no tiene que ser una lectura importante para hacer. El diseño de nivel inicial sale con otro gobierno, con otras características, y toma la interculturalidad y a las escuelas de interculturalidad bilingües de una manera. Y en el currículum está situado de una manera. ¿Qué pasa con el diseño del nivel primario? Que por supuesto fue bajado, no fue consensuado, y bueno, no me quiero explayar con esto porque ya todos los que estamos acá presentes sabemos de qué manera se implementó este nuevo diseño curricular, donde la gran importancia y diferencia está en que en el nivel inicial los consejos fueron invitados a participar, ¿sí?, de estos diseños. La diferencia está con el nivel primario, que los consejos no fueron convocados para participar y para debatir. Entonces yo creo que ahí está el primer punto, exactamente, ahí está el primer punto importante que nos marca cuál es la mirada, ¿sí?, desde el Estado, desde el gobierno provincial y nacional, y cuál es la gran diferencia. No se los tiene en cuenta, no se los visibiliza a estas comunidades. O sea que no les interesa para nada lo que tienen para decir ni para hacer, con lo rico que es, a diferencia del nivel inicial. Ese es como primer punto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en las escuelas interculturales bilingües? Están siempre con los consejos, que son los que van a mediar entre la comunidad, y las políticas, exactamente, con las políticas que se llevan a cabo y se bajan en las escuelas. Entonces, creo que ese fue el primer nodo que nosotros marcamos y que tenemos que dejar muy en claro cuál es la mirada de uno y cuál es la mirada del otro. Después, bueno, llegaron las anécdotas, llegaron todas las situaciones con las que hemos, exactamente, estábamos todos hablando con esas cosas, y llegamos al punto de los institutos de formación. Nuestro compañero nos decía que el diseño curricular del nivel inicial también habla de los institutos del 13 y del 14. Entonces una compañera preguntaba, ¿cuál es el instituto 13 y cuál es el 14? El 13 está en Santa Fe. El 14 es lo que llamábamos antes zona de aprendizaje. Zona de aprendizaje en este momento está vacío, ¿sí?, como otros espacios que están vacíos, que no vienen hoy a esta formación, pero que sí nos atañe en interculturalidad. El Instituto 14, que es la zona de aprendizaje en la calle La Prida, vacío. ¿Está? Entonces no tenemos institutos de formación. Bueno, sí, como decían las compañeras, esto de poder también conocer las escuelas interculturales, cómo se manejan, con el consejo siempre, que les decía, y también lo que dijo la compañera Luisa, eso de tener una capacitación también para nosotros los idóneos, de que podamos siempre capacitarnos, ¿no? Porque también nosotros en las escuelas que estamos trabajando,
también a veces hay una mirada sobre nosotros de que tenemos solamente 7º grado y que solo hablamos nuestro idioma y somos diferentes, ¿no?, a un docente de grado. Sin saber que también nosotros necesitamos y siempre pedimos que nos capaciten, que también queremos seguir enseñando, también queremos llevar nuestra lengua, nuestra cultura y que no se pierda, ¿sí? Y bueno, es solamente eso y bueno, gracias a todos. Bueno, lo voy a recalcar porque, bueno, en el diseño curricular aparece intercultural, educación intercultural, pero no aparece la palabra bilingüe. En cuanto a nosotros como idóneos o como docente de lengua com o mocoit, desaparece el rol, digamos, del que enseña la lengua materna. Entonces, para nosotros es muy importante que esté la educación intercultural bilingüe en la provincia, porque si nosotros decimos intercultural, como dice el diseño curricular, pueden enseñar todo folclórico, a eso es lo que vamos. Entonces, lo que más queremos nosotros es enseñar nuestra lengua materna, y el docente idóneo que va a estar al frente tiene que saber la lengua materna, tiene que entender la cosmovisión, porque a través de los relatos, porque yo también tomo esta partecita donde que fuimos la vez pasada a una escuela y nos dijeron, están haciendo brujería, y yo no me voy a meter con eso porque es brujería. No, pará, le digo, vamos a hacer un trabajo, que eso lo tenemos que hacer el Consejo de Idioma y Cultura, un trabajo de hormiga para poder hacer esto dentro de la escuela, las celebraciones y las actividades que son importantes. Porque muchas veces venimos a la escuela con diferentes situaciones, pero en la escuela a veces también los directivos tienen que contener a los docentes, también tienen que contener a los chicos. Entonces hay un montón de cosas que aparecen en la educación intercultural bilingüe. Entonces, de esta manera queremos hacer el aporte que la educación intercultural bilingüe esté en el diseño curricular, no interculturalidad. ¿Está? Porque no nos convocaron, hay una convocatoria, pero fue así a los ponchazos, como dice, como para poder figurar y decir, bueno, no, sí, el aporte lo tuvo Javier, el aporte lo tuvo Antonio Gómez, que es Mocoy, y después el hermano Catori de allá de Reconquista. No, queremos que baje a la escuela y trabaje con el consejo, con cada uno de los integrantes de cada escuela. Entonces sí, ahí está el aporte, como dice la ley. Dice el aporte, la integridad, la inclusión y un montón de cosas que a veces están en las leyes que no se cumplen. Entonces, para esto queremos siempre estos momentos así, que gracias al gremio que hoy está haciendo también un paso muy importante para nosotros para poder lograr esta charla, este debate, para que podamos entender que hoy nosotros estamos presentes y seguimos vivos. ¿Está? Bueno, Ñache. Bueno, soy Graciela de la comunidad COM, docente de la escuela 1344. Y bueno, desde el 2008 empecé a trabajar junto con el maestro Abel Paredes, que en nuestra escuela fue el primer artesano que ingresó en 1998 y fue el único cargo que se mantuvo en nuestra escuela. El cargo lo ocupó después Eric Morales y actualmente nuestro compañero Luis Alonso. Sigue siendo un solo cargo de artesanía compartido con ambos turnos, y la interculturalidad y la pareja pedagógica es mentira. En ese sentido es una cuestión pendiente como política pública en la provincia de Santa Fe, y seguimos sosteniendo la lucha porque siguen escuelas como la 1380 y 1381 sin docentes artesanos. Entonces hay una pata de nuestra educación intercultural que no se contempla, pero porque no les interesa, porque creen que es una pérdida de tiempo y porque seguimos siendo nosotros los indígenas y ustedes los docentes Roché. Entonces, el ideal de una pareja pedagógica se puede continuar siempre y cuando haya docentes comprometidos que sigan eligiendo nuestras escuelas como un lugar de trabajo digno y no solo como un lugar que sea de paso, que se use para titularizar y el año próximo se van, como ha pasado durante mucho tiempo,
que han pedido traslado porque no los entiendo, porque no me interesa conocerlos. Por eso seguimos hablando y seguimos pidiendo en el apuro y en el avatar del tiempo que me traduzcan un telón, que me digan cómo se comunican ustedes, cómo hacían un 25 de mayo ustedes, qué hacían un 25 de mayo de 1810, comen empanadas, saben hacer pastelitos. Entonces, todas esas son propuestas y son experiencias concretas que hemos vivido como idóneos, como docentes de una escuela. Y así como nombramos y como también solicitamos capacitaciones, también entendemos que somos idóneos y que somos nosotros los que entendemos la cultura y que sabemos hablar el idioma y que lo aprendimos de nuestros padres. Y no tenemos docentes que sepan hablar el idioma. Entonces, si yo hablo el idioma com, no me van a traducir. Y no les estoy pidiendo que me traduzcan un telón. Entonces, las experiencias concretas son estas, que no tenemos un docente para cada grado, que la pareja pedagógica sigue siendo una deuda pendiente del Estado para nosotros, que tiene que ver con un reconocimiento, y que nosotros seguimos reclamando la preexistencia, pero no es solo una palabra, sino que tiene que ver con un hecho concreto, porque para nosotros la interculturalidad es un modo de vida. Yo no dejo de ser indígena cuando salgo a la calle, cuando voy a una farmacia o cuando voy al hospital. Y yo no soy y ni me disfrazo de indígena para cantar y danzar. Entonces siguen siendo experiencias concretas, estas, las que vivimos. Y los espacios que ganamos como este son espacios que se lucharon desde nuestros referentes que ya no están, como es Abel Paredes, como es Eric Morales, y siguen siendo nuestros padres quienes nos enseñaron y nosotros seguimos teniendo esa tarea. Por eso los ejes para nosotros son fundamentales los tres. En muchos casos, y depende del lugar donde estemos, hace agua, por ejemplo, la formación docente, ¿sí? Sigue haciendo agua, no podemos hablar sin pasar por la formación docente de la enseñanza de las lenguas interculturales bilingües. Porque si no tenemos una formación, si desconocemos y si seguimos pidiendo que traduzcan solamente, no podemos hablar de lenguas interculturales. Para nosotros la interculturalidad es un estilo de vida. Nosotros somos interculturales desde que nacemos. Por eso aprendimos a hablar la lengua castellana y la escribimos. Entonces, las experiencias concretas son estas, son las que ustedes tienen, son cuando ven un 12 de octubre, que ahora estamos volviendo para atrás y decimos, no, bueno, es un 11. Interculturalidad sigue siendo cuando invitamos a los padres, a nuestras escuelas, a contarnos sus experiencias de vida. La interculturalidad es cuando hablamos de relato y no hablamos de leyendas, quitándole credibilidad a la palabra de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Espiritualidad es cuando nos seguimos sosteniendo una ceremonia, como dijo Javier, porque nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de espiritualidad, porque nosotros somos parte de esta tierra. Por eso cuando nace un niño en nuestra comunidad, se entierra la placenta y el cordón umbilical, porque nos indicaban y nos enseñaban, por más lejos que vos estés, siempre tu corazón te va a traer a ese lugar que te vio nacer. Por eso celebramos Karate Allah, nuestra madre tierra. Por eso resignificamos las enseñanzas. Todas esas son experiencias concretas que pasan por todos los ejes, por todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta los grandes. Hacemos agua en secundaria porque también tiene que ver con la formación docente y por supuesto que tiene que ver con las enseñanzas de las lenguas interculturales, porque no podemos hablar de eso si todavía no entendemos que es importante tener a un docente intercultural en las aulas, sin que sea él o ellos y su telón y su fecha, y seamos nosotros de este lado esperando una respuesta. Siempre que siga siendo que alguien esté de la vereda enfrente, no podemos hablar de interculturalidad. Mira, chica. Bueno, no soy de ninguna escuela, soy invitada, pero quería, sí, de todas las escuelas, porque me siento como que, ya varias oportunidades compartí, así que son mi familia, así que son mis escuelas. En cualquiera puedo pertenecer. Quería devolverles a mis hermanos que así empezamos nosotros en Chaco. Yo tenía 7º grado cuando empecé, porque nuestras comunidades sabían que necesitaban la formación de sus propios hijos. Entonces nosotros éramos los esenciales
espirituales que podemos contener a nuestros niños que no pueden avanzar, que no pueden salir fortalecidos, que a lo mejor anímicamente, espiritualmente, hasta en lo económico. Y nosotros sabemos contener a esos niños. Más allá de la educación, podemos seguir avanzando. Entonces nosotros así empezamos en el 90. Imagínense, no hubo ni una ayuda económica. Entonces nosotros éramos los pilares. Fuimos elegidos en nuestra comunidad en ese entonces porque los pueblos indígenas no podían terminar un secundario porque era lejos, lo económico, todo implicaba. Entonces no podíamos. Entonces cuando Chaco convoca a los líderes a llevar una nómina de posibles candidatos para la formación docente, ¿no? Entonces nosotros éramos elegidos así, se reunían nuestros líderes y veían los posibles que pudieron terminar su 7º grado. Entonces esos eran los candidatos para que vayan a estudiar. A una localidad que se llama Sáenz Peña, que nos quedaba bastante lejos, los 3 pueblos indígenas tenían que encontrarse. Mojoit, Huichí y Qom. Y teníamos que convivir los 3 pueblos durante casi 4 años. Teníamos que hacer el bachillerato dentro de nuestra formación y ahí continuaba nuestra formación docente y terminamos, o no teníamos tiempo ni para, para disfrutar un día, qué sé yo, a lo mejor de juntada, nada, ¿no? Entonces le aliento a mis hermanos que también se puede pensar en una formación y seguir para adelante. Y eso es lo que también no implica no avanzar, sino que adelante. Y bueno, siempre necesitamos también nuestros pares docentes, que es también lo fundamental, nuestros pilares. También esa educación, de esa construcción, que nos entiendan también. Y nosotros como pueblos también tratamos de también acompañar. Nosotros somos abiertos a dialogar, a planificar, porque no es fácil también la par pedagógico, el par pedagógico es difícil, esa construcción, pero dialogando nosotros buscamos también, porque nosotros no tenemos también un material didáctico que el ministerio nos da. Nosotros somos los verdaderos constructores de esa educación, porque somos nosotros quienes hacemos los materiales didácticos para nuestros hijos, para nuestra comunidad. Y así que bueno, esas son mis palabras de aliento para todos. Así que muchísimas gracias. ¿Para qué y desde dónde pensar una educación intercultural bilingüe en contexto de desigualdad y diversidad sociocultural? Pensar la educación intercultural bilingüe en la actualidad implica asumirla, no solo como una modalidad destinada a pueblos originarios, sino como un enfoque pedagógico y político que atraviesa a todo el sistema educativo. En contextos de desigualdad, la interculturalidad se vuelve una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación, desde los grupos minoritarios, el reconocimiento y la justicia social. ¿Para qué? Para construir una escuela más inclusiva, que valore las diferencias como riqueza y no como déficit, para desnaturalizar prácticas discriminatorias, para promover el diálogo entre saberes y culturas y para fortalecer identidades individuales y colectivas en un marco de respeto mutuo. ¿Desde dónde? Desde una mirada crítica que reconozca las relaciones de poder históricas entre las culturas, cuestionando la hegemonía de un modelo único de conocimiento. Implica partir de los contextos reales de los estudiantes, sus trayectorias, lenguas, costumbres y formas de habitar el mundo, entendiendo a la escuela como un espacio de encuentro y construcción colectiva. Los ejes actuales que caracterizan a la IB pueden ser
reconocimiento de la diversidad sociocultural y lingüística, valorar las identidades culturales presentes en la escuela, interculturalidad crítica, no solo convivir, sino problematizar desigualdades y relaciones de poder, derecho a la lengua y a la identidad, garantizar el uso y enseñanza de lenguas maternas cuando corresponda, participación comunitaria, incluir a las familias y a la comunidad en el proceso educativo, currículo contextualizado, incorporar saberes locales y experiencias del territorio, formación docente situada, los docentes capaces de leer la diversidad y actuar pedagógicamente en consecuencia, situaciones concretas, descripción y problematización, el último. En la práctica cotidiana, muchas veces la interculturalidad aparece de forma superficial o fragmentada. Por ejemplo, anotamos 2 o 3 ejemplos. Actos escolares donde se representan culturas originarias desde estereotipos, vestimenta, danzas, sin profundizar en su relato ni su realidad actual. ¿Cuál es el problema que vemos? Que se reduce la diversidad a lo folclórico, invisibilizando conflictos y derechos. Niños que utilizan variantes lingüísticas propias, modismos y regionales, y son corregidos constantemente. ¿Qué problemas vemos? Se jerarquiza una forma correcta de hablar, desvalorizando las otras. Escasa participación de la familia en las propuestas escolares por diferencias culturales o barreras simbólicas. ¿Cuál es el problema que vemos? La escuela no siempre genera espacios reales de inclusión y diálogo. Todas estas situaciones nos invitan a revisar las prácticas neutralizadas y a preguntarnos qué lugar le damos a la diversidad en nuestras instituciones. Las propuestas para construir la interculturalidad a nivel áulico, trabajar con relatos y saberes del entorno local. Promover el respeto por distintas formas de hablar y expresarse. Generar espacios de diálogo donde los alumnos compartan sus experiencias culturales. A nivel institucional, revisar los actos escolares para evitar miradas estereotipadas. Incluir la interculturalidad en el proyecto educativo institucional e inclusivo. Capacitar al equipo docente en perspectiva intercultural. Y a nivel sociocomunitario, invitar a las familias y referentes comunitarios a participar de la escuela. Desarrollar proyectos que recuperen la memoria y la identidad local. Articular con organizaciones del territorio. En sí, con esto concluimos en que construir interculturalidad no es una tarea aislada ni inmediata, sino un proceso cotidiano que implica revisar prácticas, escuchar otras voces y animarse a transformar la escuela. En contextos de desigualdad, la IBET se presenta como una oportunidad para generar espacios más justos, donde la diversidad no solo sea reconocida, sino verdaderamente valorada y promovida. Bueno, primero agradecer este encuentro, agradecer esta oportunidad y bueno, justamente recién una de las compañeras decía que estamos en una formación. Hablar después de que hablaron las compañeras y los compañeros que están comprometidos y que vienen laburando hace años para que la educación intercultural bilingüe suceda, no solo en algunos espacios, sino como parte de nuestra vida, ¿no? Es difícil, y sobre todo al lado de Eber, que también soy una pulga. Bueno, nuestro grupo, Ana Laura, Laura, Julián, Nerea, Aide, Lucrecia, Iván, bueno, y por supuesto Eber, lo que planteamos fue hacer hincapié en la formación docente desde la perspectiva de la enseñanza de las lenguas indígenas, partiendo de la base, no sé cómo acomodarme, de la cosmovisión indígena. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, también a qué nos referimos, a este todo, y cómo lo abordamos, cómo lo relatamos y cómo lo explicamos en los espacios que habitamos. Entonces, dentro de las propuestas, lo que propusimos, digamos, en términos generales, es incorporar cargos de idóneos en las formaciones de los profesorados. Entonces, ¿qué decimos?
Decimos que la deuda es política, que el responsable es el Estado y que nosotros, pensando en términos, como dijo Rodrigo Alonso, en el encuentro presencial que tuvimos en Santa Fe, el sindicato, la AMSAFE, nos da la oportunidad de formarnos. Esta es la formación que queremos y no la del FOPSID. Esta es la formación que necesitamos para ser mejores docentes. Bien, pensamos también en la posibilidad de lo posible y pensando en esto de lo posible que se pueda incorporar en el nivel inicial y en el nivel primario. En el nivel inicial y en el nivel primario, en los itinerarios por el mundo de la cultura, que sea obligatorio el abordaje de la perspectiva de la incorporación de la educación intercultural bilingüe. También pensamos como propuesta y lineamiento para llevarlo adelante desde la AMSAFE, que se incorpore observaciones y prácticas en escuelas interculturales y bilingües a lo largo de los 4 años de los talleres de docencia. Podría ser en el primero, podría ser en el segundo, en el tercero o en el 4º año, pero que tiene que estar sí o sí y que nosotros, llámese Lucía, maestra de una escuela primaria, tenga una experiencia previa, así como la hicimos en la educación de adultos, como la hacemos en la educación carcelaria, que la podamos hacer en escuelas interculturales bilingües. Y como última propuesta, ahora sí, Eber, rapidito, como forma de poder hacer trascender, de poder conocer, porque Eber nos explicaba que no hablamos de leyendas, que hablamos de relatos, que es lo que realmente sucedió, y pensábamos en la posibilidad de que se pueda, implementar en todas las escuelas, como ponernos como propósito, como objetivo, incorporar en todas las escuelas de las comunidades educativas en las que trabajamos, que el 1 de agosto el ritual de darle de comer a la tierra, que es nuestra madre, esté institucionalizado y que para eso lo vamos a poder lograr, con compromiso, y creo que esta formación empieza a darnos esta posibilidad de poder darle voz a estas cuestiones. Así que nada, agradecida. La Nenanteta y Aguera en Tondagra Sontaina. Hola, muy buenos días. Estoy muy contento de estar acá. Yo tengo las propuestas, obviamente, de programa de fortalecimiento pedagógico de IB para docentes en servicios. Y uno de los puntos es módulo de especialización. Desarrollar e implementar módulos de capacitación, que estamos haciendo ahora, continuo y especializar para docentes en servicio, enfocado en métodos didácticos innovadores para la enseñanza de la lengua indígena como primera y segunda lengua, y ahí tiene que ver también con la cosmovisión. 2. Creación de materiales didácticos, establecer talleres y equipos multidisciplinarios, docente de lingüística, antropólogo, acá con las compañeras, agradecido, para la creación de materias didácticas bilingües, culturalmente, permite incluir herramientas de narración orales, ¿no? Como relatos, juegos tradicionales, saberes ancestrales, para así fomentar el conocimiento, que aquel no es idóneo, sino docente, tenga un poquito de experiencia que estamos hablando. Y después, el 3, intercambio de experiencias, fomentar el espacio de intercambio y reflexión entre docentes de diferentes escuelas y contextos, urbanos y rurales, donde pueda compartir buenas prácticas, desafíos y soluciones creativas para la implementación de la IB. Acompañamiento en el aula. 4. Implementar un sistema de acompañamiento pedagógico en el aula, una visita de especialistas, o sea, como especialistas a los idóneos, ¿no? Que aporten. Hoy unas compañeras dijeron que tiene que estar el docente acompañado con el docente de grado, que también decía a quién preguntamos, sino el quién sabe es el docente, bueno, lo dijo Javier, el docente intercultural sabe, y entonces acompañar a ese docente. Después, la última es sensibilización a la comunidad educativa,
realizar una jornada de sensibilización dirigidas a directivos, coordinadores, docentes, no docentes, bilingües, sobre la importancia del IB y el valor de la diversidad lingüística cultural en las escuelas, promoviendo el ambiente inclusivo y del respeto. Con lo que leí, resumo, esta propuesta busca no solo capacitar, sino también empoderar a los docentes de nuestra provincia, dotándoles de herramientas y el apoyo necesario para ser valorados agentes en educación intercultural bilingüe de calidad gratuita, ¿no? Ya, check. Los tres que se plantearon ahí son importantes en la formación docente, en la formación de este lado de los no docentes interculturales y de los docentes que son interculturales. Eso lo habíamos planteado, lo hablamos, lo conversamos con el grupo y también pensábamos esto. Yo soy docente de nivel inicial, trabajo en una escuela intercultural bilingüe y en una cuestión que hablábamos el otro día con la directora y nos planteábamos esto. La educación intercultural bilingüe no es solamente educación de una comunidad, sino que abarca a todas las comunidades. Pero también hay una problemática y que hablábamos con los docentes idóneos. El docente idóneo sabe su lengua, sabe su idioma, pero si hay un niño que es de la comunidad wichí dentro de la escuela, estoy hablando en lo áulico, en lo cotidiano, cómo ese docente que quizás no sabe la lengua wichí, también cómo va a acompañar a ese docente, a ese alumno. Entonces también es una problemática ahí diaria que se ve, que es una falta, pero también es lo que hablábamos, es una falta de política de Estado. Entonces si trabajamos todos los días los que somos maestros, los que nos importa, lo que nos interesa, la interculturalidad, pero bueno, trabajamos siempre remando con lo que hay y lo seguiremos haciendo hasta que un día, ojalá podamos verlo nosotros, que la política también nos acompañe en la realidad cotidiana de todos los días. Y bueno, estas eran las cosas que hablaban, un montón de cuestiones diarias de compañeras que son docentes y que trabajamos en el vivir diario y bueno, después de también estas políticas de Estado para que puedan llegar a las escuelas que no son interculturales. Y bueno, y algo que quería remarcar, lo que dijo Graciela, que no existe el acompañamiento pedagógico. Es una mentira, porque en realidad es así. No hay espacios, y yo también siempre lo vengo pidiendo en mi escuela. Necesitamos espacios institucionales para que los docentes no idóneos podamos tener ese encuentro con los idóneos y poder trabajar desde ahí, desde ese espacio de la escuela, para las aulas. Así que sería importante. Es esto que planteamos de que pensar la educación intercultural no como un contenido, sino pensar una mirada transformadora de la educación general que problematice la diversidad y la incluya. Y digamos, porque si no, esto que vos decís, bueno, el docente es comi, el niño wichi, entonces se queda afuera, ¿no? Bueno, pero justamente pensar es obviamente difícil y es un proceso a construir, pero sí. Nosotros, bueno, empezamos a hablar y la verdad que hemos escrito muy poco, pero bueno, lo importante para nosotros era, bueno, hacer visible esta articulación entre la escuela pública y esta interculturalidad para poder llevar a cabo, ¿no?, esta propuesta de enseñanza. No sé qué... Bueno, mi nombre es Fabiana Gómez, pertenezco a la comunidad COM, pero también trabajo en una escuela privada. Privada de todo, decimos nosotros. Porque la verdad que nuestra escuela es una de las escuelas que no tiene los mismos beneficios que tienen las escuelas públicas. Nosotros trabajamos con horas cátedras y somos 2 docentes y bueno,
las compañeras acá son seños de que no tienen mucho conocimiento de la interculturalidad, pero sí trabajan en una escuela que tiene un nombre en quechua. Entonces decíamos nosotros con ellos que en realidad muchas de las personas no nos conocen como nos tienen como si éramos antes y no ahora, el presente, ¿no es cierto? Pero digo, en nuestra escuela nosotros trabajamos con los docentes, por ejemplo, tenemos a una maestra de 7º grado acá, cuando se habla de, por ejemplo, ella decía del 25 de mayo ahora, también se habla de los caudillos indígenas dentro de las aulas, ¿no? 6º y 7º, y quizás las investigaciones que hacen nuestros niños también transmiten a los niños más chicos, ¿no es cierto? Pero me gustaría a mí tocar este punto, ¿no? Que no se olviden de las 2 escuelas privadas que están en la provincia, que también hay niños indígenas, y la verdad que es una situación, es una problemática, ¿no? Dentro del Estado que no tiene un reconocimiento de cargos, ni tampoco siguen habiendo más docentes idóneos. Y bueno, yo no pido capacitación, sino una formación que tenga competición con un maestro de grado. Nos vamos a volver a encontrar el día jueves en la plataforma. Va a ser un encuentro sincrónico, vamos a estar nuevamente con María Claudia y con Vero. Les agradecemos muchísimo haber estado hoy aquí en el Instituto número 16, en la ciudad de Rosario. Les dejamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo el día jueves, 19 horas.